en la hora de la verdad, a través de Radio Red de RCN y con el patrocinio del Banco Popular, llega el editorial de Fernando Londoño. Queridos amigos, la jornada de ayer fue una jornada clave en la política norteamericana que deja muchas lecciones. La primera de ellas es que no hubo la tal ola azul que esperaban los promotores furibundos de la campaña anti-Trump, con todos y los cargos legítimos que se le puedan hacer al gobierno y al estilo personal del presidente Trump de gobernar. Lo cierto es que no hubo la tal oleada azul. Lejos, muy lejos de ella. Se confirmó una tendencia en la política norteamericana que es casi una costumbre, y como costumbre casi obligatoria, y es que en estas elecciones de medio término se le da un golpe al presidente de turno para que corrija sus puntos de vista, para que mejore y para que responda por expectativas que probablemente se quedaron un poco atrasadas o se quedaron adelantadas esas expectativas con respecto a la realidad que enfrenta el electorado norteamericano. Pero lo cierto, y tenía un poco de demora en estas notas editoriales porque estaba verificando las últimas proyecciones que le dan un aumento a los republicanos en el Senado. Ya se verá si son 53 o 54 los miembros del Senado en contra de 51 que tenía hasta este momento. Eso es un triunfo, y es un triunfo inmenso, como es un triunfo el número de gobernaciones, como es un triunfo el que obtuvo en sitios tan disputados como la Florida, como Texas, que iba a ser la gran derrota psicológica de Trump, porque Texas es tal vez el estado más conservador de los Estados Unidos y todo estaba dado para que perdiera el senador por Texas, una persona que además ha tenido un comportamiento político muy errático y muy poco afín con el presidente Trump, y sin embargo le pidió ayuda en las últimas horas, la obtuvo y como resultado Texas es republicano otra vez. De manera pues que entendamos las cosas, pongámoslas en su justo medio y saquemos otra lección. La participación muy endeble de los grandes medios de comunicación en la opinión norteamericana, porque aquí sí hubo prácticamente unanimidad de los grandes medios en contra del presidente Trump y de su política y de las aspiraciones de los republicanos. Todos los medios de comunicación importantes estaban con la ola azul, que no se produjo. Luego saquemos conclusiones. La gente está tomando decisiones a la vista de otras realidades, se está comportando de manera distinta a como se comportaba antes, y ahí está el resultado de la elección de Trump. Del respaldo que Trump recibió para el Senado de la República. Hay otra circunstancia que no deja de preocuparnos. Creíamos que el elemento determinante en la decisión que iban a tomar los estadounidenses iba a ser la cuestión económica, y que en una medida menor o mayor, pero determinante, iban a votar por la bonanza económica que están viviendo como parte de uno de los ciclos positivos más importantes que se ha dado en la historia de los Estados Unidos. Con cero desempleo, con inflación controlada, con una sorprendente victoria de las bolsas sobre las expectativas anteriores. Todo está a favor del pueblo americano, que está viviendo uno de los momentos más felices de su historia, y no votaron pensando en su felicidad. La cuestión económica fue casi despreciable en frente de otros asuntos que influían más en la conciencia de los americanos. Por ejemplo, la cuestión de la salud. Sí, pero es que la cuestión de salud será mejor o peor en función también de las circunstancias económicas. Si las circunstancias económicas son positivas, la gente puede solucionar sus problemas de salud y así sucesivamente. La economía no fue la economía estúpido, como se le diría al presidente Clinton en un momento decisivo de la historia. ¿Eso qué significa? Que cuando hay crisis económica,
la crisis económica mata al gobierno. El pueblo no perdona una crisis económica, pero la inversa no es exacta. El pueblo no felicita, no premia al autor de una gran bonanza económica. Así son los pueblos, esa es su psicología política y esa psicología política hay que considerarla bien. Las lecciones fueron muchas. ¿Cómo se comportaron los electorados en materia de política de inmigración? Habrá que verlo en función de los distintos grupos humanos. Estamos apenas hablando de las proyecciones globales y no tenemos todavía descompuesta la gran masa de la votación para decir, por ejemplo, cómo votaron los hispanos. Los hispanos que tienen una condición compleja de analizar, porque si por una parte están viendo golpeados a sus hermanos, a los hermanos que quieren llegar a los Estados Unidos, por la otra, están viviendo uno de los momentos más felices de su historia, con la bonanza económica que les llega a ellos en primerísimo lugar, porque donde más se nota es en los estratos bajos. Los estratos altos siguen viviendo más o menos como estaban viviendo y no tienen que hacer mayores esfuerzos para comprar el mercado y para tener su automóvil. Los de los estratos bajos sí ven inmediatamente mejorada su calidad de vida. Las elecciones en los Estados Unidos. Conclusión: ampliación en el Senado, ampliación en las gobernaciones, triunfos en lugares estratégicos como la Florida, como Texas, como Ohio. Ya veremos todo lo demás, seguiremos haciendo este análisis, pero no hubo marea azul y los medios de comunicación y los artistas y la parafernalia no tuvieron la incidencia que creían tener en la censura que el pueblo norteamericano le haría al presidente Trump. Tuvo muy poco de censura y mucho de respaldo a unas políticas que en definitiva le gustan al pueblo americano, con sus luces y con sus sombras, muchas sombras en el gobierno de Trump, en su personalidad, en su manera de actuar. No cabe ninguna duda, hemos hecho críticas muy a ese comportamiento errático y con muy poco tacto político del presidente Trump, pero con todo y eso brillaron más otros aspectos que son decisivos para la buena marcha de un país. El país acompaña a Trump, no hay duda ninguna, la mayoría en el Senado lo demuestra, una confirmación de una mayoría decisiva en la Cámara Alta, que tiene funciones específicas muy importantes dentro del manejo de del orden jurídico de los Estados Unidos, del orden constitucional. Apoyo en gobernaciones claves, apoyo en muchos lugares donde se creía perdido, aumento de la votación demócrata en muchos sitios, es cierto, continuando la vieja tradición de que al presidente lo castigan en estas elecciones de medio término, como se llama en los Estados Unidos. Mucho para aprender de ese gran país, mucho para analizar los factores políticos que son aplicables aquí, allá y acullá y que deciden la marcha de los pueblos. Esos fueron las elecciones de medio término en los Estados Unidos.